Bueno, primero lo que quiero es, digamos, aclarar, porque creo que es un mito, un falso concepto de que los suelos del Chaco no son fértiles. Y eso es absolutamente erróneo, ya que los suelos del Chaco son mucho más fértiles que los de la región oriental. Tal es así que los niveles de fósforo, que es uno de los nutrientes más importantes por los cuales en la región oriental es imprescindible fertilizar, en el Chaco los niveles de fósforo de las zonas de las que te estaba hablando están en valores no menores a los 75 partes por millón de fósforo, incluso llegando a niveles de 200 partes por millón en algunos potreros. Evidentemente esto determina de que la limitante del Chaco no es la calidad de suelo, al contrario, no tenemos problemas de pH, con lo cual no hay que hacer corrección de suelos. Los pHs del Chaco de las zonas agrícolas, estamos hablando de aproximadamente 6, 6,5 hasta 7 de pH, lo cual, bueno, no hace falta, no necesita ningún tipo de corrección. Y con respecto al nivel de nitrógeno, sí, evidentemente, porque ningún suelo tiene nitrógeno natural, por lo tanto hay que incorporarlo, y eso en el caso de la soja se hace a través de la inoculación de la semilla para la generación de bacterias, ¿cierto?, simbióticas, que son las que captan el nitrógeno atmosférico y lo transforman en forma orgánica para la planta. Ahora, ¿cuál es realmente el problema del Chaco? El problema del Chaco es el tema del agua. En el Chaco, en las zonas de las que estamos hablando, donde se desarrolla el complejo sojero, son zonas que van desde los 700 a los 900, 1000 milímetros de lluvia. Y esa lluvia, que está concentrada fundamentalmente en el verano y por lo general a partir de la segunda quincena de noviembre hasta el mes de mayo, eso, si bien los niveles de lluvia que caen en esos meses es suficiente para desarrollar normalmente un cultivo, el problema a veces es la distribución de esas lluvias y no la cantidad que llueve. Entonces, sobre todo en la época de siembra, donde entre el 15 de diciembre y el 30 de enero, que sería la ventana ideal, estamos hablando de 4 o 5 golpes de lluvia que hay que aprovecharlos muy bien. Los golpes de lluvia, los pocos golpes de lluvia, que son 4 o 5 máximo durante la época del plantío, de la siembra, hay que aprovecharlos muy bien porque nos dejan humedad en superficie en no más de 3 o 4 días. Por lo tanto, hay que estar muy bien equipado con maquinarias, en ancho de labor, en cantidad de máquinas, para poder asegurar eso, en esos 3 o 4 días que nos deja cada golpe de lluvia, la máxima cantidad de hectáreas de siembra posible. Entonces, como te decía antes, el problema está más en la lluvia, pero más que en la lluvia, en la distribución que tiene esa lluvia durante el periodo de desarrollo del cultivo. Para hacer una comparación, hoy el costo de la región oriental está entre los 550 y $600 la hectárea, dependiendo, por supuesto, del nivel de fertilizante que se utilice. Como en el Chaco no tenemos necesidad de aplicar fertilizantes todavía por los niveles de fósforo presentes, eso es un ahorro muy importante, ¿no es cierto?, que se genera en el costo de producción. Por otro lado, el Chaco, por sus características de humedad, sobre todo en la época en que por lo general aparecen los problemas de hongos, en la presencia de los hongos no es tan importante, y eso hace también que las aplicaciones de fungicidas sean en menor cantidad, muchas veces solo preventivas, no necesariamente curativas. Y además, en tercer lugar, los costos de las labores del Chaco son un poquito más baratas a pulverizaciones y también de la cosecha. Eso hace entonces que finalmente el costo de producción de la soja esté en el orden de los $370, y si comparamos, como te decía, contra los 550 o 600 de la región oriental, evidentemente
eso hace que los costos sean mucho mejores, ¿no es cierto? O mucho menores, dando un margen agrícola del cultivo bastante más interesante que el que deja en la región oriental. Por supuesto que ese margen está condicionado a los rendimientos. Hoy los rendimientos de la soja en aquellas zonas en que no hay problemas de lluvia y el cultivo se desarrolla normalmente bien y los potreros ya están con la maduración, digamos, exigida, que es por lo menos 4 o 5 años de agricultura para estabilizarlos, estamos hablando de rendimientos que van entre los 2.500 y 3.500 kilos, con techos de 4.000. Entonces, si hacemos una comparación de vuelta contra la región oriental, indudablemente que el promedio de la campaña pasada de soja fue de 2,7 toneladas por hectárea, quiere decir que nosotros podemos lograr perfectamente esos promedios, y con esos promedios el margen de rentabilidad es mucho más alto que en la región oriental.